Hola, ¿cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. Bueno, sin nada más que decir, vamos con el video. No soy dueño de los personajes de Naruto, siendo propiedad de Masashi Kishimoto, ni tampoco este fic es de mí, pertenece siendo propiedad de Jocelyn de su Wattpad. En la descripción capítulo 18. Antes de empezar solo les quería decir que al canal de juegos ya tengo algunos vídeos subidos. Actualmente estoy con distintos juegos y link del canal de juegos en la descripción. Ahora sí, continuamos. Una par de días fueron suficientes para que Naruto llegara a la conclusión de que en verdad necesitaba de aquella estadía en la dimensión de Tsukime. No tanto por el entrenamiento. Era la oportunidad de poder dar rienda suelta a todo su poder sin temor de dañar a alguien y experimentar el tipo de aventuras que siempre había querido probar. Técnicamente podía considerarlas meras ilusiones debido a su procedencia, pero no le dio mayor importancia, ya que sentía que era una antesala a algo mayor. Su dominio sobre el Mokuton fue su prioridad en los primeros días, debido a que de esa forma podía crear árboles frutales y obtener el material necesario para construir la vivienda que usarían él y sus compañeros durante su estadía en ese mundo. Su asentamiento quedó ubicado a las orillas de un lago de agua dulce, que estaba a unos kilómetros de la costa. Los presentimientos de Naruto no estaban equivocados, y ellos pudieron conseguir una enorme zona continental al este de la isla que le recibió. Los jóvenes pensaron que estarían condenados a una vida algo ermitaña, pero Tsukime logró traerles algunos implementos para hacer más cómoda su estadía. Cosa que agradeció mucho Sakura, pues aunque quería estar con los suyos, ella no podría soportar estar a la intemperie por tanto tiempo sin tener algunos artículos de limpieza. Si les resultó extraño a los jóvenes que ella pudiera proveerles de esas cosas, al no tener control sobre el mundo que ella misma había creado, pero se lo dejaron pasar debido a que no era algo muy significativo. El siguiente aspecto en el que se esforzó Naruto en mejorar fue el Fuinjutsu, ya que con este podía dotar su hogar de los servicios básicos como agua, luz y cocina. Era un hecho que tenía que preocuparse de ese tipo de cosas si iba a pasar una buena temporada en aquel lugar. Luego de establecerse con seguridad, el Uzumaki empezó a enfrentarse a las criaturas de aquella dimensión. Los primeros que dieron la cara fueron una pareja de dragones, uno verde y otro rojo. Si bien no representaron problema alguno, el Berk como la llamada Latian y el Ratalos eran una pareja que operaba en casi perfecta sincronía, le hizo preguntarse si era posible que él y Sakura pudieran hacer lo mismo. Es decir, Sakura era una de las pocas personas a las que podía llamarle un igual y le interesaba poder combatir junto a ella. Sin embargo, eso no parecía posible, debido a que la chica tendía a comportarse algo distante con él. En primer momento era de verse que a la chica le molestaba mucho Shinji, pero ahora estando solo ellos dos, Naruto se percató que en realidad a la chica también le incomodaba su presencia. Con cualquier otra persona le hubiera importado poco la situación, ya que estaba acostumbrado a ese tipo de tratos, pero esta vez le molestaba un poco. No parecía ser por el hecho de que ahora era compañero de Kurama, ya que ella hablaba con normalidad con el zorro. Era específicamente con su persona. Lo había notado en algunas miradas que ella le dedicaba en algunas ocasiones, las cuales estaban cargadas de melancolía y cierta tristeza. Para empeorar las cosas, la Malderdotir evitaba hacer comentarios sobre su pasado y era difícil determinar qué era lo que molestaba. El Uzumaki casi sentía que la única razón por la que ella estaba a su lado era porque él tenía grandes posibilidades de llevarla a su tan apreciado hogar. Naruto esperaba ayudarla todo lo que pudiera, pero también esperaba establecer una mejor relación con su familiar. Resultaba raro pensar que esa Sakura era técnicamente su prima, dado que Balder era el hermano de su padre, pero a esas alturas era poco lo que podía cuestionar, especialmente cuando estaba en un mundo completamente desconocido y ajeno al suyo. Días, semanas y meses pasaron como una brisa y Naruto se dedicaba cada vez más a su entrenamiento a la espera de afinar sus habilidades. Se sintió algo ridiculizado cuando un día la chica de armadura le informó que su estilo tenía muchos agujeros y era imperfecto. Naruto se molestó ante el comentario debido a que su estilo había sido enseñado por su madre, que a su vez aprendió de la Anbu Yugao Uzuki. Sakura explicó que había sido entrenada por su padre, recibió lecciones de Saya Geko y que incluso había batido en duelo a todas las espadachines de la niebla, por lo que ella le superaba en el área de Kenjutsu. Si al Uzumaki no le importaba mucho el demostrar que la chica estaba equivocada, él no iba a desaprovechar la oportunidad para argumentar que él era más fuerte y probar cuáles eran las fuerzas de la pelirrosa. En una batalla de únicamente Kenjutsu, el Torson volvió a sentir el mismo suelo que había probado en Suna. La técnica que había desarrollado Sakura con su espada de brillo blanco era impecable.
A ella no le costó en lo absoluto rechazar todos los ataques de su oponente y contraatacarlo con feroces estocadas que no tenían defensa alguna. La chica le explicó que su derrota tenía muchos motivos y uno de ellos era la mala elección de sus armas. La espada de base de Naruto era una espada vikinga, una que por naturaleza era para usarla con una sola mano y por ello no adecuada para alguien cuyo estilo se basaba en el uso de la fuerza. Esto lo entendió rápidamente el chico. Él había tomado en varias ocasiones el arma con ambas manos, le había molestado el que el mango no fuera lo suficientemente largo para tener un mejor agarre. También había notado que actualmente el poco peso del arma hacía que los cortes no tuvieran la fuerza que él quería imprimir en ellos. Con todo esto en mente, el rubio buscaría poner en práctica el camino de Asura. Con él pudo convocar una espada de estilo Claymore, la cual medía 1,50 m. Sin embargo, el peso del arma aún resultaba demasiado ligero, pues solo pudo crearla con hierro. Uno de los retos que tenía entre manos el Uzumaki era el poder aprender cómo cambiar las propiedades de las armas hechas por la habilidad del Mangekyou Rinnegan. Solo así podría crear una espada ideal para sus necesidades. Sakura de todas formas le prestó su ayuda al darle asistencia en su entrenamiento de Kenjutsu, ya que al mismo tiempo ella quería afinar sus habilidades un poco más. Naruto consideró aquello como una victoria, ya que hasta ese instante la pelirrosa se había mantenido al margen de las actividades que él hacía. De hecho, eso no fue lo único con lo que le asistió la Madre Dotir. Ella, al tener una mejor idea de sus orígenes, estaba en posición de explicarle cómo funcionaban los poderes obtenidos de su padre. No era necesario hablar mucho sobre su superfuerza, pero era necesario que él entendería cómo controlar el trueno. El primer factor que debía tomar en cuenta Naruto era que su control englobaba todos los aspectos del clima: viento, nubes, lluvia, granizo y por supuesto el rayo. Controlarlos era un asunto donde su voluntad era lo más importante. Sus emociones y estado mental incidían en su capacidad para controlar los cielos, por lo que debía aprender a manejarlos adecuadamente. Fue una tarea ardua y tortuosa, pues la dimensión contaba con un clima impredecible, pero eventualmente Naruto aprendió a convocar lluvias moderadas y relámpagos con relativa facilidad. El Torson solo debía tener presente que era mucho más fácil controlar el clima preexistente que cambiarlo desde cero. Es decir, convocar un rayo con el cielo despejado era una tarea muy difícil. La razón por la que Sakura Balderdotir tenía tanta experiencia en el área, era por su condición de hija de Dios de la Luz. Ella no la tenía tan difícil como Naruto para controlar su poder debido a que solo necesitaba acumular la luz ambiental para luego usarlo como le pareciese. Sus habilidades iban desde disparar haces de luz a muy altas temperaturas, hasta reflejarla por completo para volverse invisible. La respuesta de Naruto para estudiar correctamente todos los elementos fue verlos desde el ninjutsu, ya que era más fácil usar el chakra para modelarlos, en vez de emplear solo su voluntad. Su plan era crear técnicas que no necesitaran sellos de manos para su uso con el Phton. La labor no fue muy difícil, dado que con solo respirar él podía formar corrientes huracanadas y al estar presentes en todas partes, no era necesario mucho chakra para tomarlo. El encuentro con otro Kusala Daora llevó a que el chico aprendiera a hacer ciclones como los suyos y también le dio la idea de cómo flotar. El siguiente era su favorito, el Raiton. Esta capacidad estaba extrañamente limitada, pues aunque no le costaba generar electricidad, él no tenía la habilidad de retener grandes reservas de ella. La respuesta de Sakura a este hecho fue algo vaga, pero ella explicó que si bien el control sobre el rayo era un poder propio de Toryodin, ambos necesitaban de un objeto que les permitiría canalizar dicha fuerza, y que para esto no se podía recurrir a cualquier arma de segunda. Este entrenamiento fue respaldado con la pelea contra una especie de lobo de aspecto reptiliano llamado Sinogre, cuya forma de ataque fue suficiente para que el chico tomara varias ideas para sus ataques. El Suiton era un tema complicado. Podía usar jutsus con facilidad, pero no podía controlar el elemento en bruto. A menos que su intención fuera provocar una lluvia, era mejor quedarse con las enseñanzas de Kushina. Al menos la pelea que tuvo con un poderoso Amagatsuchi, le hizo recordar que un simple chorro de agua podía hacer estragos. Su control con el Doton resultaba bastante balanceado. No entendía cómo es que entraba este elemento en el clima, pero lo cierto era que debía ser cuidadoso. Una cosa era levantar y lanzar pilares de rocas, pero la capacidad de crear temblores era de cuidado. Ni de chiste podía usarlo en batalla si es que quería que sus alrededores permanecieran en pie. Si bien no consiguió ninguna criatura que usara deliberadamente ese elemento, el Uragan le dio un indicio cómo usar los temblores a su favor. Su acceso al Katon parecía ser solo por los efectos del Mangekyou Rinnegan, pues era el único elemento que requería de legítimo esfuerzo para ser usado.
El chakra de Son Goku y Matatapi ayudaba a su control, pero era como si su cuerpo rechazara su uso. La Balderdotir explicó los motivos. Los asgardianos tenían dos enemigos jurados, los gigantes de hielo y los demonios de fuego, siendo estos últimos los más peligrosos y ajenos a los poderes de la raza de Naruto y Sakura. Esto hacía que los asgardianos fueran muy poco afines al fuego. De todas formas, Naruto aprendió un par de cosas de su enfrentamiento contra la dragona Lunastra, quien usaba el fuego con una eficiencia mayor a la de cualquier Uchiha. El tiempo siguió su curso y los jóvenes pudieron construir una relación relativamente mejor, que podía evidenciarse por el hecho de que Sakura empezó a contarle al Uzumaki de las historias que le contaba su padre Balder, que eran su fuente de conocimiento sobre Asgard y los otros 9 mundos. Resultaba un tema algo gracioso, ya que un relato que incluyera la descripción de un puente arcoíris, el Bifrost, tenía de todos los indicios de ser para niñas. Sin embargo, conforme Sakura fue hablando de todos los combates que tuvo Balder junto a Thor, Naruto no tuvo otra opción que aceptar que era justo contrario. El chico también pudo entender el porqué la desconfianza de Sakura hacia Shinji. Después de todo, Loki había atentado en numerosas ocasiones contra Asgard con el fin de conseguir el control o la destrucción del lugar. Toda la descendencia del dios de las mentiras era de cuidado, empezando por el gran lobo Fenrir, el cual estaba destinado a matar a Odín, y luego estaba la colosal serpiente Jormungandr, que era tan grande como para rodear a Midgard, cuyo propósito era matar a Thor. Naruto no entendía bien esta parte, ¿por qué era que ambos tenían tales destinos sin sentido? Era ridículo pensar que seres tan poderosos tuvieran sus historias escritas de forma tan trágica. A Sakura tampoco es que le gustara mucho esa parte, ya que su padre también sería víctima del conjunto de sucesos que darían como resultado al Ragnarok, ocaso de los dioses. Finalmente Naruto descubrió que las ansias de la chica por llegar a su hogar incluían el deseo de evitar dicho evento. Ella no quería otro destino trágico para sus conocidos. Aquella revelación llevó a Naruto a hacer nuevas preguntas, pero la Balderdotir se negó a hablar del asunto en nuevo hermetismo que le llevó a que tomar distanciamiento de Naruto. Con aquel paso hacia atrás, el rubio volvió al entrenamiento que tenía con los Gekko y Genkai a su disposición. El camino animal resultó ser algo retador, ya que debía imaginarse cómo podía ser beneficioso para él transformar partes de su cuerpo en las de otros animales. Lo más obvio para él fue desarrollar agallas con las que respirar en el agua o el de transformar sus manos en las garras de lo que se ocurriera, para reforzar las técnicas que vinieran a su mente. Naruto finalmente logró estabilizar sus visiones con la guía de Tsukime, de forma que él podía elegir cuándo experimentarlas. No tenía control sobre el lugar que podía observar, pero ahora podía verlo con total claridad. Su maestría con el camino de Ba era grande, debido a que interactuaba directamente con su poder eléctrico. Esto llevó a que no tuviera el limitado a repeler y atraer los metales, sino que podía levitarlos y cargarlos magnéticamente. Esta habilidad que se combinaba a la perfección con las cadenas de diamantina y las armas del camino Asura, las cuales tenían un límite de existencia de 60 segundos si se separaban de sus manos. Tiempo más que suficiente si lo que invocaba eran shuriken u otros proyectiles. Para cuando se cumplió un año de su estadía en la dimensión de Tsukime, ya el Uzumaki había cubierto una buena parte del continente. En cada uno de los ecosistemas había un reto monstruoso poderoso con el que lidiar, pero ninguno era tan infame como el que representaban los infames de Biljo, que estaban en casi todas partes. El Brute Wyvern tenía la nefasta habilidad de anular su control elemental con un aliento draconiano, que sorprendentemente le afectaba por un corto periodo. Dado que a Naruto le gustaba enfrentar a sus oponentes con su fuerza, no le molestó en asunto. Pero luego de 10 enfrentamientos empezó a hartarse. No le hacía nada de gracia que esa criatura fuera tan numerosa y tan adaptable. Algo similar sucedía con uno de sus mayores rivales, el Rahan, que también tenía una gran presencia sobre el continente. Al principio fue fácil enfrentarlo, ya que sus ataques de rayos y su fuerza palidecían ante el Uzumaki. Sin embargo, cuando la bestia cambiaba su pelaje a dorado, las cosas se volvían totalmente distintas, especialmente cuando el cambio era de forma permanentemente. El poder de la criatura era completamente distinto al de otros monstruos, no solo por su transformación sino porque tenía reflejos muy afilados y sus golpes tenían la capacidad de lastimarle. Allí fue cuando Naruto empezó a tomar conciencia de que era el Haki. El proceso era algo complicado porque tenía que entender cómo funcionaban las energías presentes en su cuerpo. Tsukime le hizo el favor de darle una especie de resumen basado en los diferentes sitios que ella había observado. Existían muchos tipos de energía, pero en principio debía comenzar con el Yang o energía física y el Yin o energía espiritual.
Ella existía en todos los mundos sin excepción, con el detalle de que se mostraban con diferentes nombres y en proporciones variables. Se consideraba que el chakra era la energía que representaba el equilibrio, ya que se formaba por iguales proporciones de energía yin y el yang. Cuando el yang predominaba en la combinación, la energía era llamada ki y era el caso contrario con el yin, se decía que había formado la Shemana. Esta última no debía preocuparle mucho, pues su interés estaba en el ki, que era el área al que pertenecía el aki. El uso de yin no estaba exento, pero se daba en una medida muy pequeña, dado que en el uso del Kenbunsokwaki, ambición con atributos de observación, perseguía buscar la fuerza vital que existe que cada ser con el fin de predecir sus intenciones. El Busosokwaki, ambición con características de armadura, se relacionaba con el yin al entenderse que una voluntad puede vencer a otra si es más fuerte. Este aquí tenía un factor que debía tomarse en cuenta, y era el hecho de que la energía física era algo limitado por lo que su uso podía ser limitado según el usuario. Por último estaba la Osokwaki, ambición con atributos de conquistador, el cual consistía en intimidar a los demás a través de la voluntad del usuario. Esta habilidad era en extremo rara, ya que si bien era fácil asustar a los demás dando una demostración de poder, el Osoku tenía la capacidad de noquear a los enemigos. No debía confundirse con el simple instinto asesino, que era una habilidad de naturaleza espiritual dado que la sensación de muerte que provoca, podía ser una mera ilusión que no muestra la verdadera fuerza del usuario. Dado el origen de las criaturas de la dimensión de Tsukime era difícil probar si Naruto fuera un usuario de este último Aki, por lo que solo puso su atención en los primeros dos, con la intención de nivelarse con sus oponentes de pelaje dorado. Luego de una larga racha de victorias contra aquellas bestias, el Drahan entonces decidió mostrar su carta final. Ya Naruto había enfrentado a varios Drahan al mismo tiempo, pero en esa ocasión dos hicieron una extraña danza que dio como resultado que ambos se combinaran en un solo ser. Uno cuyo pelaje era más picudo y parecía formar un chaleco en su torso. Fue en ese momento cuando el Uzumaki empezó a preguntarse cómo estaba la salud mental de Tsukime, ya que aquella cosa era simplemente bestial. El cruce de los golpes de Drahan y Naruto literalmente sacudió el paisaje en donde se encontraban, el cual era la falda de una montaña. Puede que los rayos no causaran tanto daño en el Torson, pero la criatura encontró la forma de superar aquel factor al combinar sus ataques con chakra, consiguiendo que el haz eléctrico que podía emitir de su boca tuviera la capacidad de herirlo. Fue necesario que Naruto fuera con todo en su encuentro y usara los mejores jutsu que había aprendido como el eran el Futon, onda huracanada, una versión de mayor envergadura y poder del Futon, palma de viento violento, técnica que podía barrer con bosques si así el rubio quería. Por ello su oponente tuvo que recurrir a levantar un peñasco de épicas proporciones para bloquear el ataque que destrozó por completo la boca. Katon. Parrilla de león fue la siguiente técnica del chico, que consistió en disparar varios proyectiles de llamas azules con el fin de rodear al oponente con una jaula que buscaba atraparlo y fundirlo con un domo de fuego. El Drahan realizó un contraataque cargando como una bala de cañón eléctrica que no solo rompió su encierro, sino que se lanzó sobre el chico con la intención de demolerlo. Un certero golpe de Naruto fue capaz de desviarlo, para luego preparar su siguiente jutsu, el cual consistió en envolver su mano en las garras de un tigre con el camino animal para luego hacer el Raiton, destrozo divino, el cual desató 4 pilares eléctricos que gracias al filo de las garras y la naturaleza del chakra tenía la capacidad de devanar todo lo que tuvieran a su paso. El Uzumaki observó cómo su oponente fue herido por el ataque, mas esto no fue suficiente para detenerlo y que evitar volver con una nueva ofensiva. El Drahan levantó sus arpas y empezó a generar una enorme esfera de energía eléctrica, que al momento de tener un diámetro de 5 metros fue arrojada sobre el rubio. Para evitarse una mala sorpresa, Naruto salió de la zona de impacto, que fue de al menos 20 metros, la cual quedó completamente vaporizada por aquella técnica. La apertura dejada por el uso de ese ataque fue usada por el chico para acercarse y realizar el Buso Koka, Premolino de Konoha, 2 patadas seguidas que tuvieron la fuerza suficiente para romperle uno de los cuernos a la criatura, cosa que elevó a millón su furia. El Drahan fusionado mostró la capacidad de usar el Shundo al igual que Naruto, con el cual lo rodeó a la vez que dejaba copias suyas. El movimiento que le siguió a la maniobra fue una andanada de puñetazos revestidos con Aki que golpearon al Uzumaki desde todas las direcciones. Bajo el mismo esquema, el Drahan se lanzó al cielo junto a sus réplicas para caer como una lluvia de meteoros. Naruto contraatacó al usar el camino Naraka para invocar una estatua canon etérea y luego usar Busou Koka, Ayoken, que no solo consistió en un aluvión de puñetazos producidos por los 20 brazos de la estatua que siguió los movimientos de su usuario.
Esto sería suficiente para detener el avance de las réplicas del Rahan, que reaccionó lo suficientemente rápido como para no ser alcanzado por el devastador ataque. De nuevo en tierra, el primate levantó un nuevo peñasco y lo arrojó contra su oponente. Naruto, sin perder el uso del camino Naraka, realizó el Tsutenou, cañón de alcance aéreo, un golpe al aire que mandaba una onda de vacío contra su objetivo, que por efecto de todos los brazos tras el rubio, provocó que la roca fuese perforada como un queso y que el ataque llegara contra el Rahan, que fue empujado contra la montaña a sus espaldas. Una vez recuperado del golpe, el primate profirió un fuerte rugido para acto seguido emitir una fuerte descarga de energía eléctrica contra el Uzumaki, que se protegió del ataque al usar el Yoton. Pilares de obsidiana, un jutsu que se apoyaba un poco en su control sobre la lava para convocar rocas desde las entrañas de la tierra, que proveían una defensa mucho mayor a la que brindaban las técnicas Doton. Con el jutsu aguantando el ataque del Rahan, Naruto escaló uno de los pilares mientras creaba un clon que le ayudara a estabilizar su siguiente técnica. Ya en la cima, el rubio lanzó un Yoton Rasen Shuriken, el cual dio de lleno contra el primate que no había terminado su rugido eléctrico. Aquella variación del Rasengan fue lo suficientemente poderoso como para derrotar a aquel enemigo que había resultado demasiado fuerte. Luego de reponerse, Naruto consultó a Tsukime sobre el por qué las criaturas podían hacer ese tipo de cosas que a su parecer no eran muy naturales. Ella entonces explicó que les había dado un cierto factor de evolución que le permitirá aprender de sus adversarios con el fin de ser un verdadero reto para sus hijos. En esos momentos Naruto agradecía que su madre fuera algo sobreprotectora y no tuviese ideas tan descabelladas. Otro año transcurrió y el Uzumaki aprendió cómo usar el chakra y el haki al mismo tiempo. No todas las técnicas podían beneficiarse con esta acción, como era el caso del Rasengan, que al no ser completamente físico era imposible de impregnar. Sin embargo, tenía varias técnicas que sí podían beneficiarse por la combinación. Algo reseñable fue el hecho de que decidió poner a prueba su imaginación para desarrollar y dominar nuevas combinaciones elementales alternas al Yoton y el Mokuton, debido a que sintió que debía explotar al máximo su control elemental. Los primeros fueron los más relacionados con el clima, como lo eran el Danton, elemento tormenta, y el Yoton, elemento hielo. Resultaba imposible que no ganara control sobre el Danton, dado que este le permitía manipular rayos con la fluidez del agua. Con el Yoton también tenía un gran control, para la sorpresa de Sakura, pues su condición de elemento mixto hacía que no tuviera problemas con sus afinidades. El Hiton o elemento magnético resultaba completamente inútil dado su dominio sobre el camino de Eva, pero fue informativo saber que las naturalezas tras su formación eran el Raiton y el Doton, siendo el primero el elemento predominante. La práctica le llevó a aprender que en cada elemento combinado había uno que era dominante sobre el otro, dando consigo que única combinación pudiera dar varios resultados. Un ejemplo era el Phtón y el Katon, que una vez combinados daban el Shakuton, elemento quemar, en donde el fuego era el más poderoso. En caso de que el Phtón tuviera mayor fuerza, se obtenía el Bakuton, elemento explosivo. Le resultó gracioso conseguir el control sobre el Ototon, elemento sonido, cuando no había visto que nadie de la aldea de Oto tuviera un control real sobre él. La unión de un potente Phtón en donde el Raiton liberaba todo poder, permitía a Uzumaki convertir el sonido en un arma letal. Asimismo logró replicar el poder de Sakura al conseguir el Koton, elemento luz, a través de la combinación del Katon y el Raiton. Ya el suceso sobre el destino de sus conocidos había quedado en el pasado y no existía tanta tensión entre los jóvenes, aparte de la naturalmente se daba cuando son solo dos personas habitan un enorme y desolado mundo. También estaba Kurama, pero como el zorro había estado encerrado por tanto tiempo, él tendía a aprovechar la seguridad del mundo para disfrutar de su libertad y la mayoría del tiempo estaba alejado de la pareja. Asimismo, Tsukime no era alguien con el que se pudiera tener una conversación que no se tornara incómoda. Sus continuos comentarios sobre qué cosas habían ocurrido en otras dimensiones hacían que el silencio fuera un mejor compañero. Al final cada joven tenía su propia vivienda, cosa que Naruto entendió porque sabía que Sakura necesitaba su privacidad, pero era ridículo que cada vez que le sirvían una dotación provisiones y se colara algún envase de ramen o tomate, ella se aislara completamente en su hogar. Naruto no era psicólogo, pero era bastante evidente que la chica ocultaba un severo problema y aunque no estuviera en él ser un entrometido, debía averiguar de qué se trataba. Kurama le dio una mano en la labor de distraerla y llevarla a un lugar lejano, momento que aprovechó el rubio para colarse en la casa de la Balderdotir. Ella tenía una decente habilidad sobre el Fuinjutsu, pero el rubio le superaba y podía modificar los sellos que protegían al lugar sin problemas. Una vez en el lugar, Naruto dudó sobre qué debía buscar.
Para empezar, Sakura no portaba ningún tipo de equipaje cuando apareció en Suna, por lo que era difícil saber si ella ocultaba algo. Además, no quería devolver el lugar buscando pistas que le indicaran que era no molestaba a la chica. Busca en el tocador al lado de su cama fueron las palabras de Tsukime que le causaron un pequeño. Él estaba algo acostumbrado a las repentinas apariciones de la pelirroja, pero igual seguían siendo molestas. El Uzumaki preguntó el por qué ella estaba en el sitio y le ayudaba cuando sabía que espiar estaba mal. La mujer solo rió y le comentó que cuando se era un ninja, ser divino o telépata, el concepto de privacidad no tenía el menor significado. Naruto no pudo objetar a tal cosa, porque él mismo había espiado a demasiadas personas, debido a su habilidad realmente no lamentaba lo que había aprendido con ello. Una vez que el rubio entró a la habitación y llegó a la ubicación que se le había indicado, dio con un pequeño bolso de piel que al parecer tenía objetos de valor. Era de suponer que la chica lo había mantenido previamente sellado, pues nunca había visto la prenda en su armadura. Con cuidado se dispuso a abrir el bolso y revisó su interior encontrándose con muchas cosas curiosas. En primer lugar, una banda ninja de Konoha en su normal color azul oscuro, lo cual era de esperarse, ya que la chica no parecía ser de otra aldea. Su estilo de batalla correspondía con el que se veía en el País del Fuego. Fue difícil darle un significado a unas coletas color naranja, aunque era de esperarse que fueran de alguna amiga de Sakura, debido a que no creía que ella las hubiera usado. Asimismo, resultaba desconcertante el por qué la chica guardaba la tapa de un envase de ramen instantáneo. Otra banda ninja hizo presencia, pero a diferencia de la otra se encontraba en una tela blanca que tenía unas gotas de sangre manchándola y una gran rasgadura atravesaba el símbolo de Konoha. Cosa que Naruto sabía que significaba que pertenecía a un ninja que había abandonado su aldea y se había vuelto renegado. Ahora se planteaba cuál de las bandas pertenecía a la Val de Dottir. El siguiente objeto le causó escalofríos. Un pequeño libro naranja cuyo nombre era Senmeuke Paradise no le dio en lo absoluto buena espina, el ver que el lomo tuviera marcado como propiedad de Nanashi Atake fue información suficiente para descartar el objeto y evitar pensar en él por el resto de su vida. Lo siguiente fue un portarretratos que tenía una foto de 4 mujeres, siendo 3 de ellas jóvenes de cerca de 13 años y una de mayor edad. Destacaba una chica rubia vestida con un horrendo overol naranja. El Uzumaki era bastante firme con el pensamiento de que el naranja era un color condenable, ya que de por sí se negó a usar un ki naranja ultra pesado que le había preparado Tsukime al comienzo de su estadía en su dimensión para su entrenamiento y que solo accedió a usarlo cuando pudo cambiar su color a azul oscuro. En la foto también estaba una chica que guardaba un fuerte parecido con Setsuna, la hermana de Sasuke, que incluso vestía muy parecido a ella con el detalle de que su banda ninja era color blanca, lo que le reveló que ella era la dueña de la banda ensangrentada. Al lado de ella estaba Sakura que a diferencia de que la de su mundo tenía una expresión mucho más fuerte, lo cual era justo lo que se esperaba de la Val de Dottir. Si bien no tenía su armadura a esas alturas, sí llevaba una blusa color púrpura que acompañaba un largo faldón del mismo color. Finalmente las chicas eran acompañadas por una mujer de cabellos blanco con peinado que parecía una B, al cual que tenía tapado uno de sus ojos por su banda ninja. Esta situación era de esperarse. Aun siendo el Thorson, eres muy parecido a ella, se escuchó a las espaldas de Naruto. Sakura. Yo. Esto no es lo que piensas, dijo Naruto apenando por verse descubierto por la pelirrosa que de forma sigilosa se había colado en la habitación. No es necesario negarlo. Sabía que eventualmente lo descubrirías, dijo Sakura con un semblante bajo. Sé que es descortés lo que he hecho, pero siento que hay algo que te carcome, Sakura, y quiero ayudarte. Es tarde para ello, no hay nada que puedas hacer. Si me hablas sobre ello, tal vez consigamos alguna solución. No lo creo. No puedes continuar toda tu vida en ese estado, niña. Puedo detectar los sentimientos negativos y esa tristeza que cargas contigo te hará mucho mal si no haces algo para remediarla, dijo Kurama, que habló a las espaldas de la pelirrosa. Pensé que la ibas a distraer, dijo Naruto al zorro. Lo hice, pero solo hasta cierto momento. Mis verdaderas intenciones era propiciar este encuentro. Si no lo hubieras comenzado, lo hubiera hecho yo, explicó el zorro. ¿En serio es tan importante hablar? Preguntó Sakura. Es solo si tú lo deseas, pero yo creo que ya te he otorgado mucha de mi confianza y quisiera que fuera algo mutuo, respondió Naruto. Estás en lo correcto. Me he metido mucho en tu vida por mis propios intereses y lo justo es que sepas el por qué, dijo ella suspirando pesadamente. Debo decirte que fue mi equipo 7. No sé muy bien cómo describir mi niñez, empezó la Val de Dottir.
Al morir mi madre Kyoshi Aruno, también lo hizo cualquier familiar que tuviera en Konoha. Por ello toda mi crianza recayó en mi padre Balder. Él era sabio, por lo tenía presente que yo, al ser diferente, podría ser un blanco de aquellos que buscan el poder. Mis primeros recuerdos son yo blandiendo una espada, en donde también aprendí no quiero sonar grosero, pero cuando pedí que ella hablara de su vida, era porque estaba particularmente interesado en ver si descubríamos algo del enmascarado que atacó Konoha. No esperaba que ella se fuera tan atrás, dijo mentalmente Kurama a Naruto. Pudiste haber sido más concreto. Ahora debemos tener respeto y escucharle, le reclamó el rubio al zorro. Pues déjame decir que para haber querido guardar su secreto por tanto tiempo, tiene mucha rabia. Kurama tenía razón, la chica parecía disfrutar mucho el contar su extenso y algo extraño relato. La mente de Naruto escuchaba la vida de Sakura a la par que la comparaba con la suya. Eran muy parecidos y a la vez muy diferentes. Ambos hijos de una madre mortal y un padre inmortal, pero cada uno fue criado por una figura distinta. En donde uno luchaba por el anonimato, el otro sufría porque todos supieran quién era en realidad. Uno entrenó por necesidad y el otro por placer. Resultaba algo raro escuchar que Sakura se había graduado antes que él en la Academia Ninja, pero no tanto como el escuchar que casi todas las personas que él conocía eran del sexo opuesto. Yatsuki me les había hablado de cómo funcionaban los universos paralelos. Como algunos mundos eran espejos de otros con sutiles diferencias y otros eran simplemente únicos. Sin embargo, escuchar que personas como Hiruzen, Tsunade, sus compañeros e incluso su madre eran diferentes a lo que conocía era algo perturbador. Honestamente no me sorprende que tu contraparte fuera una chica y que posiblemente la mía también, pero hay una cosa que me causa intriga, dijo Kurama. ¿Qué? Si todos los hombres ese mundo son mujeres y viceversa, ¿no debería ser Sakura un chico? Tal vez no debí tocar ese punto. He de suponer que es por el hecho de que no tuvo el padre que en condiciones normales hubiera tenido. Balder estaba fuera de la que pudo haber sido la historia de ese universo. Entonces, ¿por qué se parece tanto a la contraparte de aquí? No lo sé. Se supone que debo estar prestándole atención a su historia. Además, Toa y Risen parecen ser iguales en aquel mundo. Cierto. Pero me causaste curiosidad. ¿Por qué no te es extraño que haya una Naruto? ¿Recuerdas cuando hablamos sobre tengo dos habilidades? Sí. Son la detección de emociones negativas y la otra que descubrimos recientemente. Bien. La verdad es que puedo usar otras, pero no las encontrarás de tu agrado, así que es mejor que olvides esta conversación. Era imposible ver a Kurama como el monstruo los demás pensaba que era, en momentos como ese. Naruto había aprendido que a pesar de la fachada de tipo duro y cerrado que podía dar el zorro, este era bastante abierto con sus opiniones y no le molestaba hacer ver a los demás que le fastidiaba. Volviendo a la historia de Sakura, Naruto no pudo evitar sentir algo de pena al escuchar que en la misión que ella tuvo en Nami, su equipo no pudo evitar que una constructora de puentes fuera asesinada por una kunoichi renegada de Kiri y que también esta muriese junto a su acompañante, que se llamaba Aku. A través de las descripciones de Sakura, el Uzumaki llegó a la conclusión de que esas personas eran la chica del equipo de Kiri y el guardaespaldas de la Mizukage, los cuales a su parecer no parecían malas personas. Resultaba triste pensar que para vivir unos, debía morir otros. Me repito que eran personas malas, pero no puedo evitar pensar que a partir de allí todo fue para mal, dijo Sakura algo afligida, sacando de sus pensamientos a Lubio. ¿Por qué lo dices? Preguntó Naruto. Ese combate estaba lejos de ser justo. Aún mis oponente una Jounin y una usuaria de Kekko y Genaki, ellas no representaron ninguna competencia para mi persona. No lo digo por egocentrismo, sino por el hecho de que perdí mis estribos en esa batalla y me convertí en una bestia. Estás siendo dura contigo. Hasta yo admitió que me he pasado a veces cuando peleo con bandidos. No es como tú piensas. Fue como si fueran otra persona en esa misión. Al principio pude dominar la batalla que tuve contra la Momochi, pero conforme lograba herirla mi mente empezó a pedir que fuera más y más violenta. Aku intervino en la batalla, pero murió velozmente por mi mano. No puedo decir que estaba furiosa por la muerte del cliente, pero igual la furia siguió recorriendo mi cuerpo intensamente. Antes de que me diera cuenta estaba masacrando a unos bandidos que asediaban el pueblo, sin que pudiera escuchar las súplicas de compañeras para que me detuviera, dijo la chica, viéndose nada agradada por el recuerdo. Suena como si hubiera caído en genjutsu, dijo Naruto pensativo. ¿Cómo te detuviste? Mi sensei logró noquearme y evitar que hiciera un desastre en Nami.
Afortunadamente no se me amonestó por mi comportamiento, debido a que había logrado vencer a una escuadra de bandidos y una espadachín de la niebla, pero igual me interrogaron en Konoha para saber qué me había sucedido. No supe qué decirles, pero de todas formas no les importó mucho ya que ahora sabían que tenían una guerrera muy poderosa. No fue algo que sintiera bien, pues lejos de crearme un nombre, socavo las relaciones con mi equipo. La chica suspiró y sin que lo esperara Naruto le facilitó una taza de té, gracias a un Kage Bushin. Si bien el rubio desechaba un poco el uso de clones en pro de un combate justo, no dudaba en usarlos para este tipo de cosas. Luego de agradecer el gesto, la chica empezó a explicar las vidas de sus compañeras de equipo, Naruto Uzumaki y Satsuki Uchiha. La primera, tal como lo es en parte Naruto, era la Jinchuriki del Kyuubi. La Maldedoctir no tardó en descubrir ese hecho por la gran elocuencia de los habitantes de Konoha y porque era muy obvio si se relacionaba la fecha de nacimiento de la Uzumaki con el evento del Kyuubi. Revoltosa, escandalosa, atenta, amigable, perseverante y espontánea era como la chica de armadura podía describir a su amiga rubia que a pesar de haber vivido abandonada toda su vida, siempre tenía una sonrisa que ofrecer. Caso contrario era Satsuki, quien era fría, silenciosa, arrogante y en ocasiones pedante. Aunque no podía culparle, la masacre del clan Uchiha le había golpeado muy fuerte, al punto que su única obsesión era conseguir poder para vengarse. Es extraño. En mi mundo eso no ocurrió, aunque estuvo a nada de suceder si Fugaku y Asi hubieran hecho algo que lastimara a mis hermanos gravemente. Debo decir que envidio tu vida. Me hubiera gustado tener una hermana o hermano y que esa masacre no hubiera ocurrido. De esa forma, Satsuki no se hubiera obsesionado conmigo luego de la misión en el país de las olas. Por el poder que poseía debo aclarar. Entiendo, dijo Naruto, aunque en realidad no le quedó muy se refería a la chica. Pero lo que realmente más me dolió de esa ocasión fue la mirada de Naruto. Pude ver cómo ella había desarrollado cierto miedo y decepción hacia mí. No ayudó el apodo que me dieron. No pudo ser tan malo. Pasé a ser llamada la Sakura sangrienta. No sé, Gaki. Creo que debemos ir pensando en huir, comentó el Kyuubi algo impactado por el apodo que en parte explicaba el porqué el color de las ropas actuales de la joven. Naruto solo suspiró a la vez que Sakura explicó cómo ella constantemente mostraba el alcance de sus habilidades, tal como ocurrió en el examen Chunin que presentó su equipo al poco tiempo de regresar a la aldea. No es como si fuera algo del todo malo, pero consiguió que las ansias de poder de Satsuki aumentaran desproporcionadamente. El bosque de la muerte, su equipo se enfrentó a Eriko, una kunoichi renegada, que representó un duro oponente para la joven Balderdotir, que para ese entonces solo se apoyaba en el Kenjutsu. El gran dominio de ninjutsu de la kunoichi enemiga dio a lugar a su derrota, donde Satsuki fue la más afectada al recibir el sello maldito de la Sani. Naruto asumió que esa mujer era la contraparte de Orochimaru y se preocupó al escuchar que ella propició un ataque a Konoha, que dio como resultado la muerte de la contraparte del tercer Hokage. Ahora entendía por qué había tanto alboroto con ese sujeto. Le resultó algo fastidioso que alguien parecido a Tsunade desenvolvería el siguiente Hokage, pero se tranquilizó al recordar que ella no necesariamente debía ser la misma clase de persona que en su mundo. Una vez más Sakura se lamentó de su ferocidad, ya que en esa ocasión casi termina matando a la Jinchuriki del Shukaku, cosa que a su parecer fue el punto de ruptura definitivo de su equipo. Esto debido a que Naruto ya no confiaba en ella y Satsuki deseaba conseguir poder a cualquier costo. Eso significó que ella no dudó en aceptar la propuesta de Eriko, la cual llevó a Satsuki a desertar de Konoha. La Hokage ordenó una misión para detenerla, pero desgraciadamente esta terminó en un rotundo fracaso. La Uchiha no solo logró escapar, sino que terminó matando a quien podía considerarse como su mejor amiga. Satsuki mató a Naruto. Dijo Naruto entendido rápidamente la implicación, a lo que la chica afirmó con un triste asentimiento. ¿Pero cómo? Me parece difícil de creer. Naruto era hábil, pero carecía del sentido común para darse cuenta que su disque amiga estaba hundida en la oscuridad. ¿Pero que tú dónde estabas? Los idiotas de Konoha no me notificaron de la misión por pensar que podría echarlo a perder. Cuando me enteré fui a toda marcha, pero llegué tarde, dijo Sakura con un tono de furia, lo siento. Lo peor, es que no pude hacer nada contra esa hija de la gran peseta, expresó la pelirrosa aún más molesta. Y ella se quejaba de que el otro tipo tenía un mal lenguaje, comentó Kurama. ¿Por qué? Preguntó Naruto. Tan pronto Satsuki terminó su obra, ella adquirió un nuevo poder. El Mangekyo Sharingan, según investigué y pude verificar en tu batalla. Con él, la Uchiha me envolvió con unas llamas negras que evitaron que pudiera darle caza.
Puede que no me provocaran mucho daño, pero sentir como el sol quema constantemente tu piel, no es nada agradable. Ni que lo digas. Yo también probé el Amaterasu en mi pelea contra Shinji. Solo la intervención de la Sannin que había entrenado a Naruto, pudo mitigar los efectos que de otra manera hubieran durado días. Sin embargo, el daño estaba hecho y yo había perdido una amiga a la vez que había ganado un objetivo muy claro. Venganza, dijo serio Naruto. Yo prefiero llamarlo justicia. No pensé seguir el camino de Satsuki, pero no iba a tolerar que se saliera con la suya. Entrené cuanto pude en Konoha con los distintos profesores de la aldea, incluido el Gondaime Hokage, ya que ellos también querían que la asesina de la hija de la Yondaime Hokage pagara por sus crímenes. En conjunto arrasamos con el imperio de Ebiko, pero descubrimos con mucha decepción que la Uchiha no se encontraba con la Sannin, dijo la joven para tomar una pausa. La maldita literalmente desapareció de la faz de la tierra. Buscamos y buscamos, pero simplemente nunca le encontramos. Extraño. Lo fue. No ayudó mucho a nuestra labor el que Akatsuki metiera sus narices. Ellos buscaban a los Jinchuriki y sus Biju para crear un arma de inconmensurable poder. Podría decir que casi ganaron pues capturaron a la gran mayoría de los Biju, pero con la pieza maestra muerta, sus planes se detuvieron a la espera de que resucitara Kurama. La sorpresiva unión de las naciones ninja logró recuperar a los Biju y destruir a Akatsuki antes de que lograran sus planes. Luego de ese evento se firmó un convenio que establecía ninguna nación volvería a usar a los Biju como armas y se les dejaría en libertad con la condición de que ellos no atacaran a los humanos. Sorprendente. ¿Cómo conseguiste que accedieran? No digo que no aceptaría un acuerdo así, pero no niego que los Biju podemos ser algo rencorosos, dijo Kurama. Yo fui la que propició todo y les convencí que más lucha no llevaría a nada. Mi condición como semidiosa eventualmente quedó evidenciada e incluso fui considerada como una de las kunoichi más fuerte de mi mundo. Sí que has hecho mucho con tu vida. Puede que sí, pero al final aún no he completado mi meta, que es buscar justicia para Naruto. Antes de que me transportara a tu mundo, me dediqué a peregrinar buscando con algo que me permitiera encontrar a Satsuki. Me rendí con los medios tradicionales, pero entonces internalicé que había olvidado una forma infalible para conseguirla. Puedo recurrir ante Heimdall, que todo lo ve, Odín, que todo lo sabe, para dar con el paradero de mi objetivo. Fue por ese entonces que me conseguí con la anciana que me trajo a tu mundo, que me dijo que si buscaba al hijo de Thor podría lograr mi objetivo. Realmente no sabía quién sería el Thorson y opté por ir a lugares sumamente llamativos. Fue afortunado que los exámenes Chunin resultaran un buen lugar para buscar. No me lo tomes a mal, pero tu objetivo es muy distinto al que me habías dicho, dijo Naruto. Espero que lo entiendas. Si accedí a esperar todo este tiempo, es porque consideré que dada la existencia de otros mundos, existe la gran posibilidad de que Satsuki haya escapado a uno de ellos. Naruto suspiró y meditó que debía responder. No tenía absolutamente nada de experiencia en este tipo de asuntos y cualquier opinión suya sería extremadamente subjetiva. Debía darle la razón a la chica y facilitarle una mano con su misión. De acuerdo. Te ayudaré, porque considero que es lo correcto. Pero quisiera que me respondieras unas cosas, dijo el rubio serio. Me parece justo. Luego de la invasión de Otoizuna volviste a ponerte berserk. No, para mi alivio. Aún no entiendo el por qué, pero no se dio ni siquiera cuando me vi en batallas extremadamente duras como la que tuve contra Pain. ¿No piensas que pudiste haber sido controlada? Dijo Kurama. Es ridículo. ¿Por qué alguien se preocuparía de que asesinara a mis enemigos? No lo sé. ¿No te enfrentaste a un tipo enmascarado? ¿Te refieres a Toriume Uchiha? Esa bastarda fue la responsable de casi todo. No solo fue la que provocó el escape del Kyuubi en el nacimiento de Naruto, sino de también fue la creó desgracias como la masacre Uchiha, la guerra civil de Kiri, la corrupción de Akatsuki, entre otras cosas más. Por favor, dame una idea de cuál sería su contraparte en mi mundo. Temo que este siga en peligro por su presencia, dijo Naruto. Ella era la compañera de mi sensei Nanashi Atake. Se creía muerta, pero su engaño fue descubierto cuando reclamó el Sharingan que le había regalado en su supuesto lecho de muerte. Sé de quién hablas, pero ahora tengo mis dudas. Obito Uchiha fue compañero de Kakashi y alumno del cuarto Hokage, pero él murió en una misión en la tercera guerra ninja. Lo mismo se decía de Toriume. El detalle es que al final se recuperó su cadáver. Sé que no es difícil fingir una muerte, pero, en mi caso no se encontró uno. Entiendo cuál es tu punto.
Detesto cuando se responde una pregunta y salen un montón más, dijo el zorro con una mezcla de satisfacción y molestia por conseguir la información que quería. Entonces deberíamos buscar una forma de llegar a Asgard, dijo Naruto levantándose de su asiento. Ya hemos pasado mucho tiempo en este sitio y creo que es momento de ponerse en acción. Ya lo creo, dijo Sakura asintiendo. Bien, no los detendré. Tienen un camino que seguir y ya les he quitado mucho de su tiempo, dijo Tsukime apareciendo en el lugar. En serio, debe aprender a respetar la privacidad, comentó Sakura algo molesta. Lo siento. ¿Y qué pasará con este sitio? ¿Aún deben quedar muchos monstruos?, preguntó Naruto. Ya han hecho un buen trabajo liberando la presión que se había generado en este mundo. A estas alturas personas normales podrían lidiar con las nuevas criaturas que se generan. ¿Acaso planea darle acceso al mundo shinobi a este sitio? No lo encuentro conveniente. Hay ciertas civilizaciones que tienden a vivir en cierta armonía con seres como los que aquí se encuentran y planeo darles paso a esta dimensión como una tierra más a donde acceder. Me he percatado que distintas versiones mías encontraron allí la solución al problema que aquí se presentó en primer lugar. Es una buena idea. Hay muchos lugares del continente que son en verdad hermosos y la gente los apreciará. Solo espero que no se le ocurra hacer la guerra. No te preocupes. Aún habrá criaturas tan fuertes que todos tendrán que trabajar en equipo para vencerles. Lo último que querrán es matarse entre ellos mismos. Eso me preocupa más, pensó Naruto. ¿Y cómo piensa mandarnos a Asgard?, preguntó Sakura. Yo no puedo llevarlos a ese lugar. Mi rango de acción no alcanza un universo como ese. Apenas si puedo verlo. Entonces, ¿qué haremos? No tengo un ninjutsu espacio-tiempo para transportarnos. ¿Acaso no recuerdan cómo vinieron? Días después, Naruto, Sakura y Kurama esperaban frente a un sello parecido al que le había enviado a la dimensión de Tsukime. Ya el grabado no era tan ajeno para él y estaba en la capacidad de modificarlo ligeramente. En los últimos días los jóvenes habían alistado sus cosas para el viaje. Naruto, con ahora 18 años, había alcanzado una altura de 2,10 metros y tenía un cuerpo equiparable del Yondai Mirai Kage, con el detalle de que sus músculos no eran tan desproporcionados. Aún así, había que decir que estos eran responsables de los casi 200 kilos que pesaba. Su cabello rubio llegaba hasta sus hombros y era destacable el hecho de ahora tenía algo de cabello facial. Una ligera barba de cerradura que reforzaba su apariencia masculina. Con el tiempo Naruto había conseguido el control sobre su doujutsu como para poder activar y desactivar a voluntad, haciendo que sus ojos volvieran a ser los zafiros eléctricos que eran anteriormente. El zorro le sugirió que llevara una máscara, pues de lo contrario no sería la lluvia lo que empaparía a las chicas. Naruto ignoró el comentario al no entender a qué se refería. Su vestimenta consistía en unos pantalones azules oscuros junto a una camisa sin mangas del mismo color. Una serie de placas plateadas cubrían parte de la ropa, haciéndola ver casi como una armadura. Su atuendo incluía 2 muñequeras de metal con espirales rojos grabados en ellos que le servían para guardar sus sellos. Finalmente llevaba un espadón de aspecto rústico en su espalda. Tenía acceso a muchas armas, pero aquella prefería llevar aquella espada de esa manera. Sakura no tuvo cambios tan evidentes, ya que hacía tiempo que había llegado a un punto donde su crecimiento se ralentizó. Su altura era similar a la de Naruto, siendo apenas unos centímetros más pequeña. El único cambio que era digno de mención fue que ella cortó su cabello hasta debajo de las orejas. Kurama le dijo a Naruto que aquello debía significar que la chica iba muy en serio con su cometido. Me he tardado para dar con quien buscas, Sakura. Pero por fin le he conseguido, dijo Tsukime a la chica de armadura. ¿Estabas en la posibilidad de buscarla todo este tiempo?, dijo Sakura algo incómoda con la posible respuesta. No. Les he dicho que sí he visto muchas cosas, pero no soy omnisciente. Usualmente mis visiones vienen de forma aleatoria, sin importar si son del pasado, presente o futuro. Si quiero ver algo en específico, debo tener una pista concisa o un objeto importante para ubicarlo, dijo la pelirroja mientras sostenía la banda que había pertenecido a la Uchiha. Ya lo veo. Ahora la información que conseguí es preocupante. No solo hay algo siniestro alrededor de esa chica que le ha mantenido oculta, sino que temo que están en otra versión de esta dimensión. ¿Qué? ¿Acaso otra Tsukime le está ayudando? Lo encuentro poco probable. Las puertas a este lugar no siempre están muy bien protegidas, por lo que no es muy difícil que haya logrado entrar por cuenta propia. Bien, lo averiguaremos cuando entremos, respondió la Balderdotir para indicarle a Naruto que procediera a activar el portal.
Bajo las indicaciones de la pelirroja, el chico modificó los símbolos pertinentes a las coordenadas. Con esto el vórtice que les llevaría a otra dimensión hizo presencia. Cuídense, dijo Tsukuyomi. No se preocupe. Tengo intenciones de regresar, dijo Naruto, para partir y que Kurama le siguiera. Gracias por la ayuda, dijo Sakura para entrar al portal antes de que se cerrara. Confió en que ellos regresaran con bien. El joven Uzumaki debe ponerle atención su mundo, dijo Agoromo haciendo aparición. Optaré por no espiar. Sé que ellos lograrán su cometido. No es que me guste lo que busca Sakura, pero tampoco me gusta quienes corrompen la forma para evolucionar el Sharingan, respondió la pelirroja. Es un doujutsu muy inestable. A todas estas, ¿cómo emprenderás la reconstrucción de tu mundo, en la que seguramente debo de intervenir? Debo traer guerreros fuertes que terminen de despejarlo un poco más. ¿No piensas que los jóvenes que partieron debieron continuar un poco más con su labor? Para nada. Ya las cosas verdaderamente peligrosas ya fueron vencidas. Tsukime. Eres una maniática. Porque MRD un Lao Shanlong puede disparar aliento atómico, se escuchó de una persona desesperada a lo lejos. El sabio solo suspiró mientras su esposa se disculpaba. Continuar, no olvide darse una vuelta por mi canal de juegos, link en la descripción. Ahora, si les gustó, estaría muy agradecido si me dan un buen me gusta y no olviden suscribirse. Hasta el próximo video.